Bien, amigos, y bienvenida Tirsa. Buenos días. En esta segunda parte del programa hablaremos con Tirsa y también con Adolfo Pastrán. Adolfo, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, gusto de verlos y saludarlos. No te vemos todavía. Ya, ahora sí te vemos. Sí, hombre. Gusto Rayadito. de verlos, gusto Andar de de rayadito, verlos. hermano. Dice la Tirsa, te está elogiando la camisa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hay varias cosas en el tapete, ¿verdad? Porque por un lado está la ley de cadena perpetua para los delitos del odio y también esta ley, ¿verdad?, que acaba de explicar la diputada Martínez, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea. Bueno, como decíamos la vez pasada en relación a la otra ley, esto existe en otros lados, pues. La verdad es que aquí se hace la aljaraca, ¿no? Pero los Estados Unidos son los pioneros en esto. Estaba leyendo ahí. Sí, lo que pasa es que hay una preocupación en el mundo con este tema de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, de lo que se publica, de las noticias falsas, de los ciberdelitos, de todo este tema. Y es una discusión, Hay obviamente preocupaciones porque en algunos momentos puede ser utilizada como un arma para callar voces, pues, porque todo eso es lo que está en el tema de discusión. Pero otros también se discute todo lo que genera pues la irresponsabilidad, es un tema incluso de seguridad nacional. Claro. Es un tema de seguridad nacional. Tiene que ver con la honra de las personas, como hemos visto tanta cosa, cómo se promueve el odio, cómo poder hacer barbaridades, pues. Y entonces eso está ahí, eso se está discutiendo y creo que no somos ni los primeros ni vamos a ser los últimos. Bueno. Y hay legislación sobre esto. ¿Ves? Entonces yo creo que es el momento apropiado y, como decía la diputada Martínez, debe de hacerse una consulta amplia, profunda, para que podamos entender bien de qué se trata todo esto. Pues me parece que nosotros como país tenemos que ir ordenando todas estas cosas en términos de legislación, Claro. que no es ningún problema. Claro, y además, el que hace buen uso de las redes, pues no habría por qué preocuparse. Adelante, Adolfo. Sí, además es importante dejar claro que estas son leyes soberanas que el Estado de Nicaragua tiene la potestad constitucional para aprobarlas. No es algo que se esté haciendo fuera de la ley, del Estado de Derecho, que al contrario sirve de referencia lo que han hecho ya otros países, no solamente los Estados Unidos. Para aquellos que les gusta usar mucho de referencia a los Estados Unidos, allá hay ley de agentes extranjeros, existe ley en contra de los delitos informáticos, está la ley patriótica, en fin, una serie de leyes que defienden su soberanía. Si ellos lo pueden hacer, nosotros también estamos en toda nuestra potestad. Importante lo que explicó la diputada Martínez hace unos minutos sobre que se trata de proteger sistemas informáticos de los bancos, del Estado, instituciones sensibles como el Ministerio de Salud, la Seguridad Nacional, porque algunos países y a algunos opositores les gusta mucho hacer el hackeo que le llaman los informáticos y meterse a dañar los sistemas informáticos, las páginas web, a tratar de interferir, como ocurrió en Venezuela, que a través del sistema informático dañaron el sistema energético del país y pasó el país sin energía eléctrica muchos días. Eso también puede pasar aquí. Entonces creo que este tipo de regulaciones son sumamente importantes. Totalmente de acuerdo, sí. Yo recordaba también ese caso, el asunto de la electricidad en Venezuela. Y ya lo mencionó la diputada, pues, que todo eso, digamos, instituciones sensibles, ¿no? Salud, agua potable, electricidad, y ya no digamos los temas de seguridad nacional, ¿no? Que... Sí, además interferir, por ejemplo, o hackearte
instituciones del gobierno, ya lo decía Adolfo, el Banco Central, Ministerio de Hacienda, o sea, todas esas cosas que son un tema de seguridad nacional. Un tema de seguridad nacional y que cada Estado debe protegerse. Porque no es un tema de gobierno, es cada Estado. Claro. Cada Estado debe protegerse y me parece que eso es muy importante, pues eso. Porque está ahí, sucede. Pues vos haces referencia a Venezuela, pero también ha ocurrido en los Estados Unidos, también ha ocurrido en países de Europa, y entonces, ¿cómo te proteges? Legislando sobre esto. Sí, inclusive no había la gran discusión que si los rusos habían intervenido o no en las elecciones de Estados Unidos. Así es. Y estamos volviéndolo a discutir, ¿verdad? Vamos a correr porque tiene las elecciones, ya está en la recta final y entonces, o sea, no es nada nuevo. Y yo creo que los gringos no andan jugando, ellos sacan sus leyes y tienen todo el derecho de hacerlo, pues, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ellos legislan para el mundo. Sí, sí. ¿Verdad? Claro, ellos legislan para el mundo, ¿verdad? Y castigan, premian y castigan. Premian y castigan porque, como dice alguien ahí, es que se creen que son los policías del mundo, pues. Entonces. Pero bueno, como es un tema de soberanía nacional y es un tema de seguridad nacional, entonces, bueno, cada Estado debe de legislar sobre lo que considere necesario. Pero también yo creo que es importante uno de los aspectos y tiene que ver con la persona, con nosotros los ciudadanos, y cómo desde las redes y gente que no es un tema ingenuo. No es que a mí se me ocurrió poner algo y bueno, pues pido perdón y pido disculpas después, sino que funcionan con esto. Es decir, el desprestigio de las personas, exponer a las personas, el delito de trata. El delito de trata que como a través de redes sociales vos podés también, o sea, se comete este delito, el tema de la honra, de los rumores, el odio, de las noticias falsas, que nosotros ya las hemos visto en los últimos años, las hemos visto en todo su esplendor para el tema de las noticias falsas. Entonces yo creo que también hay límites. Hay límites. Y deben de establecerse. Sí. Pero también es importante que no se legisla, no es, porque es de las cosas que ya las empezaron a decir, es en contra de la libertad de expresión. Entonces no tiene que ver con un tema de libertad de expresión. No. Absolutamente nada, porque no estás legislando en contra de medios de comunicación o para castigarnos a nosotros los periodistas. Estás hablando de otra cosa. Es la manipulación. Es que lo que pasa es que, claro, como tienen... Es que ese es el problema. Los compromisos que tienen algunas personas con gobiernos extranjeros y agencias extranjeras, ¿verdad?, los lleva a este tipo de cosas. Fue harto conocido que eso de las redes aquí no fue, como vos decís, ingenuo, fue un plan que se orquestó, sí, y que inclusive tenían agentes en el exterior, ¿no? Y que funcionaron no sé cuántas y así máquinas, funciona. y así funciona. Y es algo orquestado, dirigido y puesto en práctica. Pues no es un asunto de que subió fulanito, no, es algo dirigido. Entonces, si eso va a ser penado, entonces, claro, el que está en medio de una situación como esta, está preocupado, ¿no? Pero también está vinculado a la ley, al tema de la GAFI, ¿verdad? Es decir, todo lo que ya planteaban ustedes, pues el tema de lavado. Correcto, todo lo que tiene que ver con delito. O sea, todas estas cosas que deben de protegernos a los ciudadanos. Yo creo que no deberíamos de estar asustados. Sí, porque hay gente que vende base de datos de ciudadanos porque, sí, ya sabes, entonces no, es que los fulanos se lo vende a tal empresa, alguien está ahí, lo vende al otro, sí, y va. Así es. No sé si te acordás vos, bueno, y Adolfo, que hace algunos años todos nos asustamos porque los datos de los ciudadanos empezaron a ser compartidos por varias, no solamente por el sistema bancario, sino por otras instituciones privadas, y vos decías, ¿y por qué? O sea, sin protección alguna, desde sus datos por todos lados. Y vos decías, bueno, ¿cómo me protejo? Yo creo que estas cosas son importantes por eso. Adolfo. Sí, hay que proteger datos personales. Lo vi que dijo la diputada, muy ampliamente explicó
cuál es el alcance de esta importante ley y a quiénes va a beneficiar. Creo que en realidad los ciudadanos tienen que sentirse protegidos y seguros, que ese es el fin de esta ley, proteger la seguridad personal, la seguridad de las instituciones públicas y toda la seguridad nacional. Es cierto, aquí hay instituciones que han vendido o han comprado información de los clientes con fines comerciales y otros por razones de la cobranza, que a alguna gente se les escapa y no saben dónde encontrarlo y entonces andan buscando cómo comprar información. Y además los que usan esto con fines sexuales para controlar la pornografía infantil, eso es importantísimo. Y además lo hacen otros países, repito, también nosotros tenemos derecho a controlar ese tipo de información que circula en las redes. Ahora, aquellos que cometen delitos, que falsean la información o que hacen campañas negras con fines de provocar temor, infundir miedo en la población, son los que se tienen que preocupar. Toda ley que penaliza tiene que preocupar a los que cometen delitos. El ciudadano común y corriente que está tranquilo haciendo uso de sus derechos constitucionales y haciéndole bien al país no tiene por qué preocuparse. Al contrario, esto le va a dar mayor seguridad al ciudadano, mayor seguridad al país y debe llevarnos a tener tranquilidad a todos. Así es. Por eso es el dicho, ¿no? El que no la ve no la teme. Es decir, si no andas en nada, pues ahí tranquilo, no va a pasar nada. Sí, y hasta el Papa Francisco cuestionó, ¿verdad? Y ha hablado de este tema del uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, la noticia falsa, el rumor, y las campañas negras, las campañas sucias. Es decir, es una preocupación y repito, pues nosotros no necesitamos ver otras experiencias. Bueno, vos decías las elecciones en los Estados Unidos, cómo el escándalo, pues, ¿verdad? Con la no supuesta quedó en nada, pues, participación de Rusia y todo supuestos. este escándalo. Pero bueno, nosotros lo vimos en el 2018, sí, también. ¿verdad? Como desde redes sociales, gente que estaba trabajando en función de eso, no cuatro vagos, sino gente que estaba trabajando en función de eso, se encargaron de los rumores y de provocar el odio y el temor en la población. Los sobres, y lo hemos visto con la pandemia, no solo aquí, lo hemos visto en todos lados, y vos viste hace poco al presidente de El Salvador, también molesto porque cómo se manejaron y se están manejando las cosas de la pandemia. Aquí la misma OMS también lo refirió, que pararan. Sí. Entonces es un problema serio, es un problema grave. Es un problema grave. A mí, a propósito del presidente de El Salvador que citaba Tirsa, el gobierno de Nayib Bukele mandó a través del Ministerio de Hacienda hacerle una auditoría financiera y fiscal a un medio de comunicación que recibe fondos del exterior, que no los reporta y que quiere saber para qué los están usando, y es un medio opositor frontal del gobierno de El Salvador. Y aquí los que son admiradores y seguidores del presidente Bukele de El Salvador no han dicho que eso es malo, lo que está haciendo el presidente de El Salvador contra ese medio de comunicación, todos calladitos. Pero si se hace en otros lugares, lo hace otra gente, a lo mejor lo van a ver como qué barbaridad que están investigando, cuando eso está dentro de las potestades de las direcciones generales de ingresos de cada país de mandar a hacer una auditoría. Estamos claros, sí. Si son un mafioso, un delincuente, pues entonces obvio que vas a tener temor. Ah, sí, claro. Sí. Me recordé de la diputada que dijo, hasta en el lenguaje son más duros los otros, ciberdelincuencia. Aquí es ciberdelito, pues. Sí. Y es cierto, si sos un delincuente, entonces tenés problemas, pues. Pero es que son nuevos, no sé si decirlo de esa manera, pero nuevos tipos de delitos. Claro, es que es verdad, sí, claro. Entonces, en la medida en que avanzan las nuevas tecnologías y todo esto, entonces tenés otras formas de cometer delitos, los fraudes. Claro. Los fraudes, todo. Entonces, tenés que legislar, el país tiene que protegerse. El país tiene que protegerse y hay que entenderlo como un tema de seguridad nacional y con eso nadie juega. Ahí no estaba Donald Trump con TikTok, que no podía. Sí. Mira, ahí está.
¿Sí? ¿Cuál es? No hay También nada aquí. está Sí. es que esa es otra discusión, Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, y me parece que es importante la explicación de los legisladores, en este caso, bueno, la diputada Martínez y otros que estén trabajando en la ley, discutirla ampliamente, explicar, en la medida que vos expliqué, pues los ciudadanos vamos entendiendo un poco cuál es el sentido. Porque, y eso, la consulta y la explicación me parece muy, muy pertinente en este caso. Pues. En general en todas las leyes, pero en este caso me parece también muy, muy pertinente y que debe hacerse. Además, es la obligación de los diputados explicarle a la gente qué diablo es lo que van a aprobar y qué diablo es lo que van a discutir. No, está Es bien, ya está la ley ahí, ya la puedes ver ahí, ya está. Entonces, el asunto es también no creerse el cuento de que esto es contra la libertad de prensa, que esto es el mismo cuento de siempre. Hombre, es un cuento, todos los días dicen lo que les da la gana. Sí. Y se pasan a veces, ¿verdad? Porque denigran, es una cosa terrible. Y no hay libertad de expresión y tienen problemas de expresión. Y aquí que todo el mundo dice lo que quiere. ¿Ah? Basta revisarlos, ¿no? O sea, si no hubiera libertad de expresión no existirían. No podrían poner esos titulares, en el caso de los señores de los periódicos, los que tienen sus páginas web tampoco podrían hacer lo que hacen. O sea, ¿qué más muestra de la libertad de prensa y la libertad de pensamiento de lo que tienen toda la existencia de todos ellos? ¿Verdad? Y ya no digamos en las redes, todo lo que se dice, Tirsa. Sí, se dicen Barbaridades, pues. Barbaridades. O sea. Por eso te digo que hay que saber diferenciar cuando una persona que es irresponsable, que pone lo que le da la gana y después, y punto, pues ni siquiera tienen pudor, nada. Pero, y la otra, y grupos de gente que trabaja, que está en función de esto. O sea, que trabajan, que eso es su oficio, para eso les pagan. ¿Verdad? Para los rumores, para el desprestigio, para la noticia falsa, para sembrar el odio, para todo lo que hemos estado viendo. Entonces, hay una gran diferencia entre eso. Si vos publicás algo de mí y yo me siento ofendida, yo tengo todo el derecho del mundo de sentarte en los tribunales, de denunciarte y de exigir una disculpa pública o lo que sea, pero bueno, vos a título personal, pero otra cosa es cómo funciona esto y que bien lo sabemos. ¿Verdad? Que hay plata. Hay planes. ¿Verdad? Correcto, hay planes, hay intenciones, así sí, es claro. que yo creo que esas cosas hay que diferenciarlas y de alguna manera también como que te da un campanazo de cuál es tu norte y cuáles son tus límites en todo eso. Pero también no hay que olvidarse de que funcionan como mafia. Por eso estamos hablando de ciberdelitos, porque son delincuentes y porque son mafiosos. Y eso aquí, en cualquier parte del mundo, es delito y tiene como consecuencias pues una pena, la cárcel, qué sé yo. Vamos a ir a la pausa, no sin antes reiterarles que Eliezer tenía un pequeño inconveniente, pero la próxima semana estará con nosotros. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Y continuamos con el programa. Estábamos hablando con Tirsa de algunas anécdotas, sí. Pero bueno, la verdad es que en esto de los delitos cibernéticos, pues, no es novedoso. Aquí sí, pues, pero no es novedoso, pues ya existe. Yo creo que eso legislar. Legislar, sí, no novedoso legislar. Ya existe en otros países, nadie debería estar sorprendido, ¿verdad? Porque es que es otro mundo y tiene muchas ramificaciones, digamos, sí. Pues. Hay bandas de todo tipo, pues, ¿verdad? Y deben tomarse las precauciones debidas. Pero también fíjate que me parece bien en el tema de la difamación y en el tema de las amenazas, Tirsa. Porque nadie puede andar por ahí amenazando al otro, ¿verdad? Y eso es penado en la legislación normal, ¿verdad? Sí. Que no es a través de las redes, está penado. Pues alguien te amenaza al otro y te pueden llevar a la justicia, pues, por amenaza. Y eso también se usó mucho
porque aquí yo recuerdo que en el 2018 hacían amenazas directas, Tirsa, y amenazas que involucraban la muerte y otras situaciones, pues, de carácter terrorista, porque vamos a hablarlo así. En los Estados Unidos también hay sus relacionados con el terrorismo, está clara, ¿verdad? Sí, la ley Patriot. Y también ahí entre esta ley que tienen ellos de los delitos cibernéticos, ahí también están contemplados los delitos de terrorismo. Y que no vengan a decir aquí que es Nicaragua, no, ahí está contemplado también. Y esas cosas no se pueden permitir, no creo que sea sano ni que sea correcto que se anden por ahí a la ligera. Y el tema es que también lo hacen a veces desde perfiles falsos, ya son tan cobardes que se esconden, ¿no?, en el anonimato. Que ahí la legislación tendrá que ver cómo es Sí, eso. por eso te digo, pues las cosas individuales, una persona, un individuo que hace este tipo de cosas, pero también redes, las redes de delincuentes que cometen el delito de trata de personas, los delitos sexuales, pues ya no digamos los otros, pues que son, bueno, todos son graves. Entonces, tiene que ordenarse, tiene que legislarse, tiene que haber una regulación y tiene que haber además sanciones cuando cometes este tipo de delitos. Y los referidos también a esos límites que nosotros, o que mucha gente cuando se los pone, protesta o brinca o pega el grito al cielo diciendo que está afectando sus derechos, pero no, pues yo creo que llegó la hora de empezar a ordenar estas cosas, pues yo creo que llegó la hora, hay que hacerlo. Y tampoco tiene nadie derecho a andar divulgando noticias falsas, pues, que atentan contra la tranquilidad de las personas. Eso es otra cosa también, pues. Adelante, Adolfo. Recuerden, dicen que el derecho mío termina donde comienza el derecho de otra persona. Yo no puedo usar las redes sociales o los medios de comunicación para estar difamando a alguien que me cae mal o que no comparte mis ideas políticas y que yo le emprenda una campaña, como se ha caracterizado mucho en Nicaragua. Aquí cualquiera dice una barbaridad contra una persona y después ni quieren darle oportunidad o derecho a que defienda su honra, su reputación y que desmienta lo que le han dicho. Eso, bueno, hay que ponerle un límite, porque yo también tengo derechos y tengo que reclamar lo que la Constitución política del país y otras leyes, me dan derecho de reclamar. En cuanto a esta ley de los delitos cibernéticos, va a ser importante divulgarla mucho para que la población se apropie de los alcances y contenidos, sobre todo que sienta que es para proteger sus derechos. Por ejemplo, aquí mucho se queja un sector de la población de que los llaman por teléfono, les piden su número de tarjeta de crédito o les escriben por medio de las redes que alguien les pide información bancaria para estafarlos. Y eso es importante, que sientan que esta ley es para proteger a gran parte de la población que usa el dinero plástico o que hace transacciones electrónicas, que ese es uno de los delitos más graves que hay en el mundo de estas bandas criminales que usan las redes sociales, la tecnología de la comunicación, de la información, para tratar de estafar a otras personas. Eso es muy importante. Y sobre todo proteger a Nicaragua de ataques informáticos desde fuera del país, gente que tiene mucho poder, mucha tecnología, para tratar de afectar Nicaragua. Aquí, por ejemplo, han botado páginas del Banco Central o de otras instituciones para tratar de afectarlos con intereses eminentemente políticos. Y esa ley es para eso, para perseguir esos delitos y de gente que se ampara en perfiles falsos, en páginas falsas, para cometer estos delitos contra personas y contra el Estado. Y Adolfo lo ha dicho claramente, bandas criminales. Sí. Bandas criminales, delincuencia. Eso es, son delincuentes, mafiosos, bandas criminales. Y tenés que proteger. Porque se llama mensaje malicioso, ¿no? En ese mejor no entrar, si entras ahí. ¿No te acordás que aquí andaban enganchando a la gente que habían ganado en Nigeria, tenían no sé cuántos reales que se depositaban, no sé,
qué cantidad tiran a darnos más 2 millones y algunos cayeron. Sí. ¿Sí o no? Prestaras tu cuenta bancaria para depositarte Ajá. 10 millones de Sí, dólares. correcto, y que entonces, pero vos tenías que mandar 100, no sé cuánto, ahí varios cayeron, dicen, ¿verdad? Claro, y había que ser bien idiota para decir que te voy a creer que te van a depositar 10 millones de dólares así por así. No, pero yo recuerdo que era, o había otra también, recuerdo, ahora, Ay, que me perdonen, pero no, sí, recuerdo otra que decía que te escribían del correo de alguien conocido que, mira, me encuentro en tal lado y me quedé palmado y no me puedes mandar ahí Cierto, no sé cierto. cuánto. Y entonces la gente llamaba a la persona y dice, no, y si estoy aquí, o sea, y son bandas criminales, o sea, sí. son Porque te organizados. sacaste en una rifa Ajá. que nunca participaste, pero te llaman y te dicen que te ganaste una camioneta en El Salvador y que Esa era la voz del otro cuento, correcto. Tenías que depositar en una cuenta $500 y ya te daban la camioneta. Sí, y alguna gente en Nicaragua cayó en eso. sí. Sí. Oye, si son tantas las historias que imagino que en otros lados es peor, ¿verdad? Pero todas esas cosas tienen que ser controladas y tienen que ser... Ahora, dijo la diputada que también van a legislar sobre aquellos que se meten a tu correo electrónico a través de, usando tecnología moderna, te roban las contraseñas de las redes sociales para ver qué tenés o qué te ponen. Porque aquí también ha ocurrido eso, que a la gente le hackean los Facebook y les ponen fotos de otra gente o para denigrarlos y destruirlos moralmente. Eso tiene que ponérsele un freno también, eso no puede ocurrir porque eso afecta directamente la privacidad de las personas, derechos personales. Y todo eso tiene que regularse. Aquellos que divulgan noticias falsas con fines eminentemente políticos para tratar de crear conmoción con un interés político partidario, bueno, también eso tienen que comprender que no puede seguir ocurriendo ese tipo de cosas porque afecta a la comunidad, a la ciudadanía en general, al tratar de manipular la información para crear un estado de ánimo adverso y crear una conmoción en el país que afecta a la nación entera. Eso también, pues, hay que comprender que se le tiene que poner un alto a ese tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo, sí. Claro, imagínate en un proceso electoral que te bajen, qué sé yo, pues la página del Consejo Supremo Electoral, que eso es gravísimo. Eso es gravísimo. O que se metan a la página del Consejo en el día de la votación y te alteren los resultados. Hay que pensar, hay que ir adelante conociendo a los adversarios y los enemigos de dentro y de afuera. Bueno, hay que ir pasos adelante. Así es. Y también de alguna manera a nosotros desde los medios de comunicación nos obliga, y a los periodistas también nos obliga un poco a revisar la forma en que haces tu trabajo, las cosas que decís, las cosas que haces, las cosas que publicás, porque aquí se dice mucha mentira y lo hemos visto, pues, que se atenta no solo contra la honra y reputación de las personas, ¿verdad?, sino que también se miente mucho, y se promueve mucho el odio, se miente descaradamente, sin el más mínimo pudor, de decir, publicar imágenes de otros países, por ejemplo, con el caso de la pandemia, de ataúdes en las calles y morgues y todo eso, y diciendo que eran imágenes de Nicaragua, y periodistas desde sus redes sociales, incluso reproduciendo eso. Es decir, es una salvajada y eso nos obliga. Todas estas cosas nos obligan, porque vos no puedes andar por el mundo haciendo lo que te dé la gana en ningún lado. En ningún lado nosotros tenemos licencia para matar. En ningún lado. Vos no podés andar así, porque hay límites, hay leyes que nos obligan. No es verdad el cuentecito eso que nosotros somos libres y podemos decir lo que nos da la gana, porque eso no es cierto. Ese es un cuento. Y eso también nos obliga a nosotros a revisar cómo hacer las cosas que decís, las cosas que publicás. Claro. Eso es como el cuento igual de, ¿cómo se llama? Objetivo,
e imparcial. Eso no existe, eso es una farsa. Pero, o sea, Presentarme uno y revisa esto que está aquí y decime si es imparcial, o sea, y si es objetivo, sí, o sea, una locura. no puedes andar así. Una locura. Hay límites. Hay límites. Bueno, gracias a todos los que nos siguieron por las redes sociales a propósito, ¿verdad? Que no puedo saludarlos a todos. Gracias, Adolfo, gracias, Tirsa, porque Bueno, luego ya saludo marca el a- 8, dígame. A Ramón Padilla, Ok. el manager del equipo sub-23 del BOER, supongo que no sabes lo que ¿Cómo es no? el ¿Cómo no? ahora. Fíjate que sí. Y son dos Padillas, entiendo, ¿verdad? Entonces, Son varios Padillas. Son varios Padillas. Pero Ramón dijo que se portaran bien. Ok, está bien. Pues. Saludos. Saludos pues para Ramón. Con esto nos despedimos. Les invitamos a que nos sintonicen mañana, que estén con nosotros mañana a la misma hora, a las 7. Pásenla bien. Continúa con Canal 4, la mejor televisión.